Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Facultad de Ciencias Químicas, Licenciatura en Químico Farmacobiólogo, Laboratorio de Tecnología Farmacéutica 2. Práctica 2. Elaboración de tabletas de tetraciclina. Los integrantes del equipo que expondrá este tema son Jesús Antonio Bocarando Grijalva, Denise Tailet de la Cruz González, Carmen Gabriela Martínez Herrera y Jacqueline Aburto Camacho. Comenzaré explicando qué es un comprimido. El comprimido es una forma farmacéutica sólida obtenida mediante compresión, constituida por uno o más fármacos y excipientes. Los materiales para la obtención de comprimidos son polvos, granulados y cristales. Para esto, vamos a definir qué es un polvo. Los polvos farmacéuticos son sólidos purulentos obtenidos mediante operaciones sencillas como lo es la pulverización o molienda y que tienen tamaño de partícula pequeño y una superficie específica muy alta. Las características esenciales que debe tener un polvo son fluidez, que es la capacidad de desplazamiento entre partículas, cohesividad, que es una propiedad de tendencia que tienen las moléculas de la misma especie para mantenerse unidas, y lubricación, que es la capacidad de reducir el rozamiento entre partículas. Si el polvo no cuenta con las características ideales, principalmente de fluidez, cohesividad y lubricación, se procede a granular para conferir las características necesarias y así conseguir un buen comprimido. Para ello debemos de saber qué es la granulación. Granular significa transformar pequeñas partículas primarias de materia prima o de una mezcla heterogénea de polvos finos en un granulado uniforme, de mayor tamaño y densidad, con adecuada propiedad de compactibilidad y fluidez. Generalmente estos aglomerados van a oscilar entre 0.1 y 2 milímetros en tamaño. Las características particulares del API, en este caso de la tetraciclina, son de suma importancia para saber si se va a granular o no se va a granular. El peso molecular de la tetraciclina es de 444.4 gramos sobre mol. Su forma física es de polvo o sólido, tiene un color amarillento, no contiene olor y su valor de pH oscila de entre 1.8 a 2.8 a 20 grados centígrados. Es soluble en agua y se considera un producto higroscópico, es decir, tiene la capacidad de absorber humedad del medio. Su fórmula es C22H24N2IO8. Aunque las características del lápiz son las más importantes, ya que de estas depende el tipo de excipientes que se utilizarán, también debemos considerar la de estos para evitar errores en la formulación o posibles reacciones indeseadas. En esta tabla presentamos los componentes, sus características, incompatibilidades y la aplicación farmacéutica que se les suele dar. El principal que tenemos es la tetraciclina, la característica principal es que es un polvo amarillento indoloro. Tiene incompatibilidades, bueno, su incompatibilidad es que es un producto higroscópico, es decir, toma agua del medio. Y bueno, su aplicación principal es de API, ya que constituyen un grupo de antibióticos que abarcan un amplio espectro en su actividad antimicrobiana. Como consiguiente tenemos a la lactosa. La lactosa es un polvo cristalino blanco con un peso molecular de 342.30 y es soluble en agua. Tiene incompatibilidad con los oxidantes fuertes y comúnmente es utilizado en los comprimidos como relleno y aglutinante de tabletas y cápsulas. La acacia tiene un pH aproximado de 4.5 a 5, es soluble en glicerina, propilenicol, agua, prácticamente insoluble en etanol. Y bueno, son escamas finas de color blanco o amarillento. Es inodoro y tiene un sabor suave. La incompatibilidad de la acacia es con la amidopirina, apomorfina, cresol, etanol, sales férricas, morfina, fenol, fisostigmina, taninos, timol y vainitilina. Las aplicaciones
En la industria farmacéutica son como agente emulsionante del 10 al 20%, base de pastilla del 10 al 30%, agente de suspensión de 5 a 10%, carpeta de tabletas de 1 a 5%. La croscarmelosa es un polvo blanco indoloro, blanca a grisácea, y tiene el poder de reducir ligeramente en formulaciones de comprimidos preparadas por el proceso de granulación húmeda de compresión directa que contienen excipientes higroscópicos como sorbitol. No es compatible con ácidos fuertes o con sales solubles de hierro y algunos otros metales como el aluminio, mercurio y zinc. Las aplicaciones en la industria se utiliza como desintegrante de cápsulas, tabletas y gránulos. El dióxido de silicio es un polvo blanco, inodoro e insoluble. Va a reaccionar con agentes oxidantes muy fuertes y se va a utilizar ampliamente en la industria farmacéutica y en productos alimenticios, así como en la industria cosmética. Y este se utiliza como estabilizante de emulsiones o espesante para las preparaciones semisólidas. La tartacina es un polvo naranja claro indoloro, va a ser sensible a la luz y bueno, su utilización principal es como colorante. El polientilenglicol es un líquido incoloro, ligeramente viscoso y bueno, este va a ser incompatible con algunos agentes colorantes. Es utilizado para preparaciones oftálmicas, orales y rectales. Se utiliza como disolvente en líquidos orales y cápsulas suaves. El manitol es un polvo cristalino blanco que no va a contener olor, no va a contener gránulos y bueno, tiene un sabor dulce. No va a ser compatible con el xilitol, ya que puede formar complejos y también con algunos metales como aluminio, cobre y hierro. Se utiliza principalmente como diluyente en la formulación de tabletas. Y por último tenemos a la hipromelosa. Es inolora, es insípida, de color blanco y es un polvo fibroso o granular. Es incompatible con algunos agentes oxidantes y es ampliamente utilizado en la administración oral, oftálmica, nasal, tópica y de formulaciones farmacéuticas, ya que se utiliza como aglutinante de tabletas. Formulación de las tabletas de tetraciclina considerando su peso total de 500 miligramos va a ser tetraciclina 50% como API, acacia al 2.6 como aglutinante, lactosa al 28.6 como diluyente, croscarmelosa 1.6 como desintegrante, dióxido de silicio al 2% como deslizante, tartracina 1.6 como colorante, polietilenglicol 5% como lubricante, manitol 6% como saborizante y promelosa 2.6 como potenciador de disolución. En la tabla que está al lado se puede observar los miligramos que corresponden de cada uno de los componentes para que el peso total de la tableta sea de 500 miligramos. Los métodos de granulación, estos se pueden dividir en dos tipos. El primero por vía húmeda, usando un líquido en el proceso, y el siguiente será por vía seca, los que no usan líquido. Posteriormente desglosaremos estos métodos. Para la granulación seca, este proceso se emplea para formar gránulos sin utilizar ninguna solución líquida, porque el producto que se va a granular puede ser sensible a la humedad y el calor o no puede comprimirse bien. La formación de gránulos sin humedad implica la compactación de reducción del tamaño de la mezcla con el fin de producir un preparado granular que se deslice bien y tenga un tamaño uniforme. Así, las partículas primarias de polvo se aglomeran a alta precisión utilizando granuladores mezcladores oscilantes o de gran rendimiento. La granulación seca puede hacerse de dos formas. Se traduce en una tableta grande, que sería la preforma, y en una prensa de gran resistencia o en polvo que se comprime entre dos rodillos para producir una lámina de material, que sea el compactador de rodillos chilsonador. Cuando se emplea una comprimidora para la granulación seca, es posible que el polvo no se deslice bien de forma natural o no pueda alimentar uniformemente el producto en el molde, lo que se traduce en distintos grados de desificación. El compactador de rodillo, granulador compactador, emplea un sistema de alimentación tipo tornillo sin fin que transporta el polvo de manera regular y uniforme entre los dos rodillos de presión. Los polvos se compactan en una cinta o pequeños gránulos. Entre estos, los rodillos se trituran en un procesador de bajo rendimiento.
Cuando el producto está bien compactado, se puede pasar por una muela o una amalgama fina antes de la compresión en comprimidos. Entonces, dicho lo de la diapositiva anterior, el proceso de la granulación seca se podría dividir en estos 6 pasos, que será la tamización, el mezclado, la granulación seca, el mezclado final, la zona de lavado y la compresión. Para la granulación húmeda, el proceso de adición de una solución líquida a los polvos implica el amasado de una mezcla de partículas primarias de polvo seco utilizando un fluido de granulación. El fluido contiene un disolvente que debe ser volátil, de forma que puede eliminarse en el secado, e inocuo. Los líquidos habituales son agua, etanol e isopropanol, solo o combinados. La solución líquida puede tener base acuosa, más segura y una base solvente. El agua mezclada con los polvos puede formar uniones entre las partículas de polvo que son lo suficientemente fuertes para adherirse. Sin embargo, una vez que el agua se seca, los polvos pueden deshacerse. Por tanto, es posible que el agua no tenga fuerza necesaria para crear y mantener una unión. En este caso, se precisa una solución líquida que incluya un aglutinante. Una vez que el solvente o el agua se ha secado y los polvos han formado una masa más densa, la granulación se tritura. El proceso puede ser muy simple o muy complejo dependiendo de las características de los polvos y del equipo disponible. En el método tradicional de granulación húmeda se fuerza a la masa húmeda a través de un matiz para producir gránulos húmedos, que posteriormente se secan. En esta etapa posterior de criba se rompen los aglomerados de los gránulos. Los disolventes orgánicos se emplean cuando se procesan fármacos sensibles al agua, como alternativa de granulación seca o cuando se necesita un tiempo de secado rápido. Como la compresión directa no es la mejor tecnología para muchas sustancias activas, la granulación húmeda sigue siendo uno de los métodos preferidos, incluso si la sustancia activa es sensible a la hidrólisis. Los equipos modernos en lecho fluido, por ejemplo, eliminan todos los problemas de granulación húmeda. Finalmente, la granulación húmeda supone la producción de gránulos por adición de aglutinantes líquidos a la mezcla en polvo. En los procesos de granulación seca, tanto la compresión directa continua como la mezcla continua implica la carga individual y la eliminación precisa de ingredientes farmacéuticos activos y distintos excipientes en el aglutinador continuo. Entonces, de acuerdo a los conceptos vistos anteriormente y viendo las características del API, el hecho de que es hidroscópico y no termolábil, la granulación húmeda es la granulación a seguir. La granulación es el proceso por el cual las partículas de polvo forman estructuras de mayor tamaño, que serían los agregados sólidos, que se conocen como gránulos. Algunos autores no la consideran una operación básica, pensando que ya tienen granulados, que es la forma de dosificación. Pero no solo se utilizan para obtener granulados como forma farmacéutica, y es por esta razón que se incluye en la lista de operaciones básicas. Cuando los granulados obtenidos se van a utilizar en la preparación de comprimidos o cápsulas, tienen que tener un tamaño comprendido de entre 0,2 y 1 milímetro para forma posológica o farmacéutica, en el tamaño que se sitúa entre 2 y 4 milímetros. Entonces, ¿para qué se realiza un granulado? Es una técnica de agrandamiento de partículas por aglomeración. Transforma los polvos finos en granulados libres de polvo que influyen libremente y son fáciles de comprimir. Y es una producción de formas farmacéuticas, principalmente tabletas y cápsulas. Entonces, podemos decir que las ventajas que nos proporciona el granulado es el aumento del tamaño de la partícula, mejora la fluidez, evita la volatilidad de los polvos, mejora el aspecto físico y evita la segregación de materias primas. Una vez sabiendo que el proceso en la granulación húmeda es la adición de una solución líquida a los polvos que implica el amasado de una mezcla de partículas primas de polvo seco utilizando un fluido de granulación, podemos dividir este proceso en 4 pasos, que será la preparación del material para la granulación. El siguiente sería humedecer el polvo agregar la solución de la granulación. Posteriormente el proceso de aglomeración y por último será el proceso de secado. Factores que se deben de tener en cuenta en un sistema de formulación: se ven implicados varios elementos y se tienen que considerar un factor. Estos son la solubilidad, el tamaño de partícula, el polimorfismo, el pH, la compactibilidad.
y todo esto conlleva a la biodisponibilidad y la actividad de un fármaco. Esta biodisponibilidad depende en gran medida de las propiedades de la forma farmacéutica, que a su vez dependen en parte de su diseño y la fabricación. Las diferencias de biodisponibilidad entre diferentes formulaciones de un mismo fármaco pueden tener importancia clínica, por ello es esencial saber si distintas formulaciones de un fármaco son no o equivalentes. A continuación, veremos los 5 pasos del proceso de la manufactura. El primero, el encargado o jefe de producción del área de los sólidos notifica la elaboración de un lote de comprimidos, en este caso de tetraciclina a través de una orden de producción. El siguiente paso sería la identificación, limpieza y sanitización del área. Posteriormente, la liberación del área después de que se lleva a cabo un proceso de supervisión. El granulado va a ser elaborado por vía húmeda debido a las propiedades físico-químicas del fármaco. Y por último, para la elaboración del granulado se utilizarán los componentes y sus cantidades asentados en la siguiente formulación. Molienda se puede definir como fragmentar un sólido en unidades de menor tamaño que las originales. Aquí se parte de un material con dimensiones menores a 5 centímetros. En la industria farmacéutica se presentan casos de molienda fina o ultrafina. Por lo general, no solo se busca disminuir el tamaño de las partículas del sólido, sino obtener un producto que esté contendido dentro de una gama estrecha de tamaños, lo que obliga a evaluar una distribución de tamaños de partícula de polvo obtenidos para diferentes métodos, como el tamizado, la microscopía óptica y electrónica, dispersión y difracción de luz. La reducción de tamaño de partícula de un sólido es importante porque aumenta la superficie del sólido, facilitando procesos como el secado, la extracción, reacciones químicas y favorece la operación de mezclado. Podría ser de sólidos con sólidos, sólidos con líquidos. De esta manera mejora la dispersión de sólidos en líquidos al disminuir la velocidad de sedimentación. Entonces buscamos 4 cualidades, que sería mejorar la uniformidad del contenido, obtener una FF propia de los polvos, un cambio en las propiedades reológicas de un sólido y modificaciones de propiedades organolépticas. Primero, para comenzar con esta operación unitaria, tenemos que tener en cuenta que existen 3 mecanismos principales para poder reducir el tamaño de la partícula. El primero es el impacto y la compresión, el segundo es el roce o desgaste y el tercero es el corte. En la industria se cuentan con diferentes equipos, los cuales tendrán el mismo objetivo, que es reducir el tamaño de una partícula. Obviamente el método por el cual se realizarán será distinto y el uso, por ende, también se diferenciarán. Para la selección del equipo necesitamos conocer primero el material con el cual vamos a trabajar, el método del equipo y en este caso si nos proporciona el tamaño de partícula deseado. En este caso nosotros nos concentraremos en el molino de cono, ya que el tamaño de partícula que proporciona puede variar del 25 milímetros a 250 micras. El molino de cono va a contener en su interior una especie de cuchillas, las cuales van a permitir que a través de la fricción se reduzca su tamaño. Posteriormente a este proceso de molienda necesitaremos de la siguiente operación unitaria, el cual es el tamizado. Va a permitir que todas las partículas las cuales se encuentren en nuestro polvo sean de tamaño uniforme. Por ello se va a utilizar un tamiz al cual nos permita obtener un polvo moderadamente grueso. En este caso la farmacopea nos dice que para que pueda ser considerado como un polvo moderadamente grueso necesita que pase no menos del 100% a través de un tamiz del número 25 y no más del 40% a través de un tamiz del número 60. Posteriormente seguiría el mezclado, el cual se puede definir como la operación mediante la cual se produce una interposición de partículas de cada componente de la mezcla junto con el resto de las que conforman el mismo componente. Esto quiere decir que
se producirá un evento de interposición entre moléculas de forma aleatoria, las cuales van a ser todas de un mismo sistema y se encontrarán en contacto unas con otras. De esta forma se podrá obtener una distribución uniforme, evitaremos la segregación y los elementos interaccionarán unos entre otros. Así pues, en este proceso el diluyente se va a colocar junto con el API. Para poder determinar si el mezclado se encuentra de manera uniforme, necesitaremos obtener un índice de mezclado, el cual este parámetro va a ser utilizado para caracterizar el grado de la mezcla alcanzada. Esto quiere decir que vamos a medir el grado de uniformidad que exista dentro de estos elementos. Para poder realizarlo necesitamos determinarlo de forma experimental. Esto quiere decir que vamos a tomar muestras de el elemento que se está mezclando a diferentes tiempos. En este caso tenemos un ejemplo donde tenemos una mezcla de dos componentes de A y de B. En este caso la de mayor proporción es el componente B. Para poder determinar el índice de mezclado se pueden utilizar diferentes técnicas analíticas. Entre estas pueden ser una valoración por medio de una titulación o bien por medio de un evento espectrofotométrico en el cual se puede evidenciar mediante colorimetría y así obtener en ambos casos una curva de calibración. Se tienen diferentes tiempos de toma de muestra en diferentes puntos de la maquinaria. Normalmente se realiza en los extremos y en los centros, para poder así tener conocimiento completo de lo que está ocurriendo dentro de la maquinaria. Existen diferentes índices de mezclado, pero todos van a tener una cuestión en común en las cuales se va a utilizar la desviación estándar. De la desviación estándar mínima y de la desviación estándar dependiendo de cada tiempo. Esto quiere decir que se seleccionará como el tiempo de mezclado aquel tiempo donde la desviación estándar sea más cercana al 1. Esto quiere decir que la proporción de homogeneidad que existe entre un componente A y un componente B sean casi los mismos. Así pues, como se puede observar en la gráfica, determinamos que el tiempo de mezclado es de 60 minutos. Normalmente en la industria farmacéutica el tiempo de mezclado oscila entre los 15 y los 60 minutos. Posteriormente, para obtener el siguiente proceso unitario, que sería el mezclado, se utilizará el mezclador de tambor, el cual es una cáscara cilíndrica que rota a lo largo de un eje para producir un flujo cruzado de los materiales. Debido a que la granulación que emplearemos será por la vía húmeda, requerimos de la presencia de un líquido que será nuestra solución aglutinante, que puede ser alcohólica, acuosa o hidroalcohólica, que posteriormente será adicionada a la mezcla de polvos para formar así una masa. Una vez que todos los componentes estén bien integrados a esta masa y se vea muy uniforme, vamos a proceder a tamizar esta masa húmeda. Esto se realizará con el fin de obtener gránulos de un tamaño homogéneo utilizando tamices y placas que nos permitirán determinar este tamaño. Terminado este proceso, se procede al secado de gránulos, el cual se llevará a cabo en un horno a temperatura controlada inferior o igual a 55 grados Celsius, manteniendo un peso constante y una humedad constante de igual manera. Una vez que los gránulos estén secos, se realiza un nuevo tamizado para separar los gránulos en función a su tamaño. Serán gránulos gruesos y finos, que se obtendrán mediante la agitación en un tamiz de malla 250. Para continuar con el procedimiento, se procede a la lubricación del granulado, incorporando a esta mezcla el excipiente lubricante. Se continúa con la adición del desintegrante. En algunas ocasiones, esto puede realizarse antes de la formación del gránulo y esta será la adición del desintegrante a nivel intragranular, o bien
Puede agregarse después de la formación del gránulo y en algunas ocasiones puede utilizarse tanto la adición intragranular como la extragranular. Una vez que tenemos todos nuestros excipientes juntos, procedemos a la compresión de los gránulos para la formación de las tabletas. Este proceso consiste en la reducción del volumen mediante la aplicación de una fuerza utilizando los punzones de una tabletadora. Las tabletadoras consisten de una platina, dos punzones, uno inferior y uno superior, una tolva de alimentación que contendrá el granulado o los polvos a comprimir. Los tres pasos importantes en el proceso de la compresión son el llenado de la matriz con el material a comprimir, el proceso como tal de la compresión por medio de los punzones que van a ejercer la fuerza para que reduzca el volumen y la eyección del comprimido. Existen diferentes tipos de tableteadoras, las excéntricas y las rotatorias. En el caso de las excéntricas, constan de un punzón o troquel único que se mueve en una sola dirección. El superior será el que realice la compresión sobre el inferior y el inferior a su vez nos ayudará a expulsar el comprimido de la tabletadora. El punzón superior será el encargado de controlar la fuerza de la dureza y el inferior el que controle el peso. Y en el caso de las rotatorias van a constar de varias estaciones, es decir, van a tener de 16 a 32 punzones. Estos punzones se van a mover en dos direcciones. Ambos van a realizar el proceso de la compresión y el inferior, de igual manera que en las excéntricas, va a ser el encargado de expulsar el comprimido. Y este punzón también va a ser el que controle el peso y la dureza. Va de una doble tolva de alimentación. Y bueno, estas tableteadoras van a ser utilizadas principalmente para la producción en grandes masas. Este punto va a ser el encargado de determinar el tamaño final del comprimido, la dureza, la forma, que posteriormente serán analizados dentro de un control de calidad. Este control de calidad se va a realizar a materias primas y excipientes y se realizan en base a los requisitos que se estipulan en la farmacopea oficial que deberá seguir pie de la letra el laboratorio que esté fabricando. Dentro de los procesos de producción, que sería la etapa intermedia, también se debe de llevar algún control. En el caso del proceso de molienda, de mezclado, de granulación y de secado, para verificar la buena marcha de las operaciones y, si es preciso, haciendo algunas correcciones a tiempo. Los factores claves en estas etapas son la frecuencia granulométrica, la cantidad de fármaco, la cantidad de humedad y el ángulo de reposo. Y bueno, en la fase final, durante la compresión de un lote también se debe de llevar a cabo un control de calidad. Aquí lo que vamos a verificar permanentemente es el peso, la dureza y la friabilidad de las tabletas. Una vez que el producto ha sido terminado, se realiza un muestreo de este para hacer un análisis detallado y con base a estos resultados se decide si se aprueba o se rechaza el lote que se produjo. A lo largo de este proceso se evalúan las propiedades tanto físicas como químicas y biológicas que nos van a asegurar la biodisponibilidad y la eficacia de nuestro producto farmacológico. Estas propiedades en conjunto van a describir la calidad total de cualquier formulación. No solamente se va a aplicar en comprimidos. Y 6 de los principales caracteres que se van a estar evaluando van a ser los organolépticos, que se van a encargar de analizar la apariencia visual del comprimido, el olor, su textura y su sabor.
los caracteres geométricos que van a evaluar la forma del comprimido, sus grabados y sus dimensiones. Algunos caracteres químicos teniendo en cuenta el contenido del fármaco, los productos de degradación, sus contaminantes o algún tipo de humedad. Los caracteres posológicos que van a ser la variación del peso y la uniformidad del contenido. Los caracteres de estabilidad que van a ser la estabilidad del fármaco a la luz, a la humedad y al calor, y los caracteres de biodisponibilidad que van a ser el tiempo de desintegración y bueno, también se toma en cuenta la velocidad de disolución. Las dimensiones del diámetro y altura de las tabletas se miden normalmente con vernier o con un tornillo micrométrico que va a dar las lecturas en décimas de milímetro y estas medidas deben tener un máximo de variación del 5%. Este será el valor estandarizado. En caso de haber variaciones, estas deberán ser pequeñas y prácticamente no deben notarse a simple vista. La forma. También se va a evaluar el diámetro y la forma del punzón, que serán las que determinen la forma final de cada comprimido. La dureza, que se va a determinar con la ayuda de un aparato especial de nombre durómetro, que evaluará la fuerza de tensión que se aplica directamente a la tableta hasta fracturarla en forma diametral. Las tabletas requieren de una cierta cantidad de fuerza para poder soportar un choque mecánico por la manipulación durante su fabricación, el empaque, distribución y uso. Esta es la razón por la cual se debe regular la presión y la velocidad de la compresión durante el proceso. Dentro de la valoración de la apariencia, analizaremos parámetros que nos ayudan a identificar en cierto modo la aceptación que tendremos por parte del paciente hacia este producto. En cuanto al color, lo que vamos a analizar es que sea uniforme, es decir, que no tenga motas, grietas, microcráteres, partículas reflectoras o polvo suelto sobre la superficie. El olor, que nos puede indicar de cierto modo si hay un cambio por contaminación microbiana. En el caso de la friabilidad, será una prueba que relacionaremos con la capacidad de las tabletas para resistir golpes y abrasión sin que se desmorone durante el proceso de la manufactura, del empaque, transporte y, por supuesto, el uso por parte del paciente, ya que este tipo de defectos pueden hacer que se pierda aceptación por parte de quien lo consume. Y además, un punto importante serían los problemas de la uniformidad de dosis. Los márgenes de aceptación fluctúan hasta un 1% y el instrumento con el que determinamos esta capacidad se denomina friabilizador. Y dentro de las propiedades que vamos a evaluar, tenemos unas oficiales que serán la variación de peso y uniformidad de contenido, que nos van a evaluar la uniformidad de dosis dentro de la tableta, que va a depender de la uniformidad del fármaco en la mezcla del granulado, la segregación del polvo o del granulado durante todos los procesos de manufactura y la variación del peso final de las tabletas. Otra propiedad a evaluar es la de desintegración, que se va a determinar en agua a una temperatura de 37 grados Celsius. Esta prueba se realiza de acuerdo al procedimiento descrito en la OSP y los márgenes de tolerancia para esta prueba aparecen en la monografía de cada producto a realizar. El equipo para esta prueba consta de unos tubos y unas canastas que hacen un movimiento de vaivén 30 veces en un minuto por 30 minutos. De acuerdo a esta prueba nos vamos a dar cuenta del nivel de biodisponibilidad de nuestro fármaco
a la hora de ser ingerido. Y otra prueba es la de disolución. Como la prueba de desintegración no nos garantiza que la formulación libere el fármaco, se realiza una prueba de disolución, ya que las tabletas deben primero disolverse en el tracto gastrointestinal para poder así absorberse. Frecuentemente, la velocidad de absorción de un fármaco es determinada por la velocidad de disolución de las tabletas. Para esta prueba existen aparatos que constan de paletas, canastillas, cilindros o flujos continuos, que serán elegidos de acuerdo al tipo de fármaco que estemos evaluando. El más utilizado es el de paletas. Y en general, estas pruebas nos van a ayudar a determinar la eficacia del proceso de producción, así como la funcionalidad de nuestro producto terminado.